Hola, saludos a todos. Mi nombre es Wilmer Pereira Arcaya. Conformo el grupo con las profesoras Landy Ferreira, Sara Caicedo y Yubeli Zárraga. En esta oportunidad nos toca conversar con ustedes sobre las estrategias y los métodos para el análisis de datos cualitativos. Según Rodríguez y otros, la investigación cualitativa ha desarrollado una identidad propia, es decir, quizá múltiples identidades propias, pero a pesar de la multiplicidad de enfoques, es posible identificar algunos rasgos que son comunes. La investigación cualitativa pretende acercarse al mundo y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales desde el interior, de diferentes maneras, pero siempre analizando, primero, las experiencias de los individuos o de los grupos. Segundo, las interacciones y comunicaciones mientras se producen. Y tercero, los documentos, digamos textos, imágenes, películas o músicas, o huellas similares de las experiencias e interacciones. Dentro del campo de la investigación cualitativa, los métodos y técnicas de investigación son bastante amplios y el propio desarrollo de las ciencias sociales contribuye periódicamente a su enriquecimiento. Según Taylor y Botgan 2020, las técnicas cualitativas más utilizadas son, primero, la entrevista. La entrevista representa un método que se expresa en encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, y todas las entrevistas son en profundidad. Mediante la entrevista en profundidad, el investigador debe intentar obtener la mayor cantidad de información posible sobre el objeto de estudio, intentando comprender al sujeto entrevistado en su contexto y bajo sus circunstancias concretas. La entrevista entonces en profundidad requiere, por tanto, que el entrevistador desarrolle destrezas de empatía, comprensión, amabilidad, fluidez y no pierde el hilo central que guía su labor indagativa. Número 2. La observación metodológica. La observación representa un importante instrumento para recoger información en una investigación de tipo cualitativa, ya sea porque permite apreciar los hechos en su escenario natural de ocurrencia, así como también porque puede llegar a ser una fuente fundamental para el proceso de triangulación. Número 3. Los grupos de discusión, también conocidos como focus group o grupos focales. Estos pueden definirse como una entrevista semiestructurada realizada de forma simultánea a un colectivo, bajo la dirección de un moderador. El valor de la técnica está en descubrir lo inesperado, es decir, lo que resulta después de una libre discusión en grupo, articulada en torno a aquellos temas que le interesan al investigador. Número 4. El análisis semiótico, centrado en el estudio de los signos, textos, discursos del habla en la acción, en la dimensión significante del lenguaje como expresión fundamental de la especie humana, con la finalidad de develar los significados profundos de todo esto, evidenciar que el lenguaje es una construcción social, lo que implica que el lenguaje está contextualizado en términos ideológicos, políticos y culturales. Número 5. La investigación-acción. Este es un proceso de indagación científica, sistematizada, coherente e interpretada. Tiene carácter colectivo que un grupo de personas realiza sobre su propia práctica, con la finalidad tanto de dar cuenta de aquellos aspectos que merecen ser mejorados, como también de visualizar los caminos para dicho mejoramiento. Número 6. La razón hermenéutica. Es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio, ya sea mediante la recopilación de información o la revisión bibliográfica. Todo esto a fin de constituir
el corpus representativo de los resultados de la investigación, donde es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su investigación a partir de la distinción de categorías y subcategorías construidas para agrupar la información. Número 7. Historias de vida. Consiste básicamente en el análisis y transcripción que efectúa un investigador del relato que realiza sobre una persona, sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida. Este análisis supone sobre todo un proceso de indagación a través de una metodología fundamentada en entrevistas y charlas entre el investigador y el protagonista o entrevistado. Lo que se intenta con esta técnica de historias es dibujar el perfil cotidiano de la vida de una persona o grupo de personas a lo largo del tiempo. Análisis de datos cualitativos, según Presley en el 2020, es un proceso mediante el cual se organiza y manipula la información recogida para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. Se caracteriza pues por su forma cíclica y circular. En este paso, el investigador, casi sin darse cuenta, comienza a descubrir que las categorías se solapan o bien no se contemplan aspectos relevantes. Esta pequeña crisis obliga al investigador a empezar nuevos ciclos de revisión hasta conseguir un marco de categorización que resista y contemple la variedad incluida en los múltiples textos. El análisis de datos cualitativo se refiere al proceso de recopilación, interpretación y extracción de información relevante de datos no numéricos o de tipo cualitativo. Estos datos suelen ser los discursos, las entrevistas, las observaciones, los diarios y otros tipos de registros escritos o grabados. Existen diferentes enfoques y métodos para realizar un análisis de datos cualitativos, pero en general implican los siguientes pasos: preparación de los datos, codificación, categorización y agrupación, interpretación y análisis y elaboración de conclusión. Los software informáticos son una herramienta de ayuda en el proceso de análisis de datos cualitativos, nunca un instrumento de análisis. Dicho instrumento siempre es el investigador social que, con la ayuda de un diseño eficiente de la investigación, puede lograr rendimientos óptimos en la utilización adecuada de este tipo de software. Antes de abordar la enseñanza de carácter computarizada del análisis de datos cualitativos, es necesaria la práctica manual, así como el conocimiento. Por ende, es una colección de destrezas básicas sobre dicho análisis. Es importante destacar que el análisis de datos cualitativo es un proceso interactivo y flexible, ya que se espera que los investigadores se sumerjan en los datos y ajusten sus enfoques y categorías a medida que avanzan en el proceso. Dificultades en el análisis de datos cualitativos. Para Rodríguez, Gil y García 2020, existen 4 dificultades básicas a presentarse en el análisis de datos cualitativos. Entre esas tenemos como punto número 1 el carácter polisémico de los datos cualitativos. Los múltiples significados que pueden encontrarse en una grabación de audio o de video o en un texto materializado son casi ilimitados. 2. La naturaleza predominante verbal de los datos cualitativos exige la utilización de descriptores tanto en las grabaciones de audio, en las notas de campo y en la propia memoria del investigador, mostrando entonces que estos recursos son insuficientes para recoger con precisión y exactitud la riqueza verbal o visual del material recopilado. Dificultad número 3. El gran volumen de datos que se recoge. Esta dificultad se da gracias a la ayuda de los software informáticos que nos permiten recopilar gran cantidad de información. Claro, más adelante servirá o no será de gran utilidad para la sistematización y control de los procesos de análisis. La dificultad número 4 consiste en el carácter creativo y artístico de los análisis de los datos cualitativos. Es una dificultad ya que se ha venido considerando
que este proceso de análisis de datos cualitativo es poco riguroso, no es confiable, es poco creíble y está sometido a todo tipo de cuestionamiento. Como indica Huber, Fernández, Lorenzo y Herrera 2021, los programas de análisis cualitativo únicamente sirven para lograr sistematizar y controlar el proceso de análisis de datos, por lo que corresponde al investigador asignar los significados oportunos a estos datos. En este sentido, ningún análisis de datos cualitativo puede dar por sí mismo la mayor seriedad a una investigación deficiente desde el principio, ni hacer milagros con datos mal recogidos, parciales y sesgados, dándole el significado. Para Miles y Huberman 2021, el proceso de análisis cualitativo quedará clasificado en torno a 3 aspectos claves. Número 1, reducción de los resultados. Número 2, disposición y transformación de los resultados. Y número 3, obtención de los resultados y verificación de las conclusiones.